tardes a todos. Bueno, creo que ya estamos y 11, creo que es un tiempo suficiente como para poder iniciar esta charla. Desde el Colegio de Arquitectos Distrito 5 damos las bienvenidas a todos, el agradecimiento por participar. Estas jornadas nacen desde el espacio de patrimonio del Distrito 5, que está coordinado y lo lleva adelante la arquitecta Gabriela Arias, junto con el acompañamiento que siempre tenemos de parte del SICOP, hoy representado por la arquitecta Cristina Malfa como presidente y, bueno, flamante, si no me equivoco, vicepresidente primera de SICOP Internacional Latinoamérica. Así que también nuestras felicitaciones para su nueva responsabilidad. Hoy nos acompaña el arquitecto Guillermo García, integrante también del SICOP. Bueno, doy mi agradecimiento y el haberse sumado a esta iniciativa del distrito. Creemos que la difusión del patrimonio, hoy, gracias a estas nuevas tecnologías que tenemos y nuevas comunicaciones, debemos darle mucho más hincapié y hacerlo extensivo a toda la provincia. Así que bueno, desde ya, Guillermo, muchas gracias y dejo la palabra en la arquitecta Cristina Malfa. Bueno, gracias. Les doy la bienvenida a todos desde este espacio que han creado, que es Espacio Patrimonio, donde se difunden y reflexionan muchos problemas y muchas intervenciones sobre el patrimonio. Así que bienvenido sea el espacio. Y bueno, hoy damos inicio a la segunda charla sobre patrimonio, que va a exponer el arquitecto Guillermo García, sobre los 10 años de políticas patrimoniales en el Congreso Nacional, un edificio emblemático, importante en la ciudad de Buenos Aires, y que recientemente también ha sido intervenido en su fachada. Así que bienvenido, Guillermo, y adelante, escuchamos atentamente tu exposición. Bueno, muchas gracias a todos, al SICOP, por cierto, en el que soy miembro de hace muchos años, de allá desde los orígenes, y bueno, y al Distrito Quinto del Colegio de Arquitectos por recibirme en su casa. Y creo que siempre es importante, yo camino bastante en nuestro país, y hablando con los colegas, y este tipo de encuentros creo que son muy buenos para sensibilizar a la matrícula con el valor patrimonial de estos edificios de valor que hemos heredado del pasado y que de alguna forma hay que resignificarlos continuamente y darles nueva vida y una puesta en valor que los vaya preservando y conservando para el futuro. Entonces, bueno, les voy a contar esta experiencia. Entre la gente que nos acompaña está Silvia Bruso, que algunas fotos le recordarán. Silvia trabajó muchos años en el Congreso de la Nación y en toda la primera etapa del plan rector que vamos a contar fue parte del equipo, así que me alegra mucho que nos esté acompañando también. Perdón, Guillermo, ¿se escucha un ruido o a mí me parece? No sé, yo no escucho. ¿No escuchan? Se escucha. Yo también escucho, hay como una interferencia. Sí. Como una Sí, interferencia escucho en una el micrófono, interferencia. pues voy a modular el micrófono un poquito. A ver Sí, si ahí ahí está. Está muy alto, Sí. está muy está alto. muy alto. Bueno, me avisan cualquier cosita. Creo que hay alguien que tienen que admitir al ingreso, me está pasando a mí como si fuera comoderador. Sí, no sé si ustedes se yo ocupan ahora de eso. lo admitimos. Bueno, no, vamos a pasar algunas imágenes. Buena parte de la memoria de este edificio, muy significativo para la historia de los argentinos, ha sido conservado. Estas son fotos que comenzamos a encontrar allá cuando se inicia este proceso, que se dio cuando Julián Domínguez asume a fines del 2011 la presidencia de la Cámara de Diputados, y a principios ya del 2012 solicita a la Comisión de Monumentos la asignación de un profesional de la disciplina para
comenzar a trabajar con los equipos propios, tanto de diputados como del Senado, en un plan integral. Julián venía de hacer una intervención muy interesante como ministro de Agricultura, y había recuperado el edificio del Ministerio de Agricultura, y realmente creo que siempre que comenzamos a hablar del plan rector es el gran motor que tuvimos en aquel momento y que tuvo como político, como funcionario, esa visión de la responsabilidad de conservar para las generaciones futuras esto que hablamos de patrimonio cultural, ¿no? Que ha evolucionado con las décadas, que originalmente este patrimonio se refería a obras maestras del valor histórico, pero con el tiempo se va usando más ampliamente y se le agregan muchos significados sociales, y tanto el patrimonio del presente no solo significa las frías piedras, sino también es un aporte a la cultura y es el depositario, ese patrimonio de nuestra historia. Y seguimos viendo imágenes conservadas por cultura del Congreso de la Nación, en este caso de la Cámara de Diputados. Este es el contador que se usaba para la presencia de los diputados en la sala. Hoy es una pantalla electrónica que Silvia conoce muy bien porque estaba en el área que controlaba toda la parte electrónica de las sesiones. Hoy se hacen con una tecnología fantástica, pero antes lo hacían con un contador de presencia, ¿no? Que es este. ¿Y por qué es importante el patrimonio? Estas filminas también son de algunos cursos que dimos de capacitación al propio personal de la Cámara de Diputados, porque el patrimonio transmite valores, mensajes, tanto históricos como artísticos, políticos, religiosos, sociales, espirituales, que le dan valor a la vida de las personas. Es decir, las personas se van anclando en ese patrimonio, y acompañamos las imágenes con estas láminas de detalle que fuimos recuperando de los casi 1800 planos que contó el proyecto de Vittorio Meano, un inmigrante italiano que había trabajado con Tamburini y ganó el concurso internacional para hacerse cargo del proyecto de este gran edificio que completaba de alguna forma esta Buenos Aires cosmopolita y que dialogaba con la Casa Rosada a través de la Avenida de Mayo. El proyecto comienza ya por fines del siglo XIX y Meano se hace adjudicatario como primer premio del concurso internacional con una propuesta de esta gran cúpula que se sigue viendo de la misma manera, en negativo, ¿no? Ese retroiluminado, imagínense, se inaugura allá en la primera década del siglo y la iluminación eléctrica había empezado pocos años antes, y es realmente un edificio que en esta foto, que tiene ya bastantes años, lo muestra acabadamente. Es una foto que está cerca del centenario, ¿no? Que fue un momento de presentación pública del edificio del Congreso, aunque no estaba concluido. El Salón de Pasos Perdidos con su alternancia de mobiliario, todo esto lo fuimos encontrando, fuimos rehaciendo de alguna manera la historia, o allá cuando en 1899 empezaban las obras, están saliendo de los cimientos, ¿no? Todo esto es parte, ahí está, 1899. Siempre en las fotos tenemos el anverso y el reverso y el inventario que nos permite ir recuperando la historia. Este es un trabajo que hacemos en casi todas las obras en las que pudimos trabajar, que es la documentación, dotarnos de toda esa historia, ir armando, rearmando el rompecabezas de la historia. Pero ¿por qué es importante el patrimonio? Esta es una foto también de principios de siglo, de la República y comandando la cuadriga, y porque es único y irreemplazable ese patrimonio. El deterioro y la desaparición de un bien cultural y de los mensajes que están sujetos a ese bien cultural es una pérdida para toda la humanidad. Una obra maestra, como es el caso del Congreso, no puede ser reemplazada si ha sido destruida, si ha sido mal atendida o se ha deteriorado con el tiempo. Nosotros, de alguna manera, nos basamos en la teoría que había llevado adelante Antonio González Moreno. Bueno, yo hace este año, hace 40 años que me matriculé en el Colegio de Arquitectos de la provincia, así que tengo unos años ya de experiencia profesional. Y en todo este camino tuve la oportunidad de hacer muchas obras complejas y vinculadas al patrimonio histórico, y me llevó a conocer personalidades interesantísimas del patrimonio. Fue para mí fundamental cuando yo trabajé en el completamiento de la Catedral de La Plata, y ahí nos visitaban en la década del 90 muchos especialistas de todo el mundo. Entre ellos aparece un día Antonio González Moreno y Navarro, que venía a dar cursos al CICOP. Venía muchos españoles en aquella primera década del CICOP, llevaba en ese momento 3 o 4 años de creado, y comenzamos a recibir a
a todos estos amigos españoles, italianos, etc. Y con Antonio nos hicimos muy amigos, y él terminó siendo, con el correr de las décadas, quizá hoy el máximo teórico español en esto, y se jubiló hace ya casi una década, después de 20 y pico de años al frente del Servicio del Patrimonio Arquitectónico Local de Cataluña, y él había propuesto en su momento, en este libro con el que nos cita a nosotros, que no tenemos nada que ver con Cataluña, pero se había quedado enamorado de cómo llevamos adelante nuestras obras en aquel momento en la provincia de Buenos Aires, y en este documento que nos envía por correo, que se llama Restauración Objetiva, que lo pueden bajar, este documento está en PDF en internet, así que lo buscan por Restauración Objetiva y lo pueden bajar y leer, es toda su propuesta metodológica que él desarrolló siendo el tercer director del Servicio del Patrimonio de Cataluña, el más antiguo de España, y que define cómo es la teoría que él lleva adelante, que en pocas palabras se las voy a contar, y que nosotros, a partir de conocernos con Antonio, la adoptamos también para nuestra postura. Y estas son maquetas que ellos hacen, por ejemplo, allá en España, ya hace tiempo. Y el tema que ellos tenían fundamental, que para mí fue central a la hora de proponerle también al Congreso, es la continuidad de la gestión. Es decir, que el patrimonio no tiene que cambiar con las gestiones políticas, tiene que tratar de conservarse como plan rector en el tiempo, y que sea algo que sea muy bien comunicable para todos los responsables de distintas administraciones, y que vayan suscribiéndola gradualmente. Esto, gracias a Dios, en el Congreso se ha dado, porque ya vamos por la tercera gestión de presidentes de Cámara que han adoptado y han continuado, porque si alguno de ellos, de ambas cámaras, decide no suscribir los acuerdos de puesta en valor y conservación preventiva que llevamos adelante, esto podría en algún momento terminarse. Plantea criterios de intervención Antonio González, que nosotros, como decía, suscribimos. Él habla de que para todas las obras hay que tener una etapa de conocimiento, después hay que reflexionar antes de actuar mucho, recién después viene la intervención, y por último la conservación, que en realidad es una conservación preventiva. Conservar para no volver a restaurar. Este es un proceso cíclico que se lleva permanentemente adelante. Y estas líneas básicas son las que él diseña en ese método llamado SCCM, aplicado por este Servicio de Restauración Monumental, que se basa entonces en conocimiento, reflexión, recién después intervención. A veces pasa que si uno se cierne a tiempos políticos, hay una obligatoriedad de construir o intervenir rápido. Y este es un problema para el patrimonio, porque hay que pensar mucho, hay que reflexionar mucho antes de meter mano en el proyecto. Porque no es como un proyecto nuevo, sino que nuestra responsabilidad es tratar de fortalecer la experiencia del pasado, librarla de adiciones que no correspondan y llevarla a su esplendor, pero no dejando la firma del arquitecto restaurador, sino recuperando la memoria del pasado. Entonces, si no reflexiono y no hago ese cateo estratigráfico y sacando capa sobre capa, que incluso es multidisciplinario, como lo hace Antonio también en España, esto es bastante difícil de hacer, y corremos el riesgo de apresurarnos y que sufra ese bien para las generaciones futuras. Entonces, Antonio dice, y esto lo adoptamos también nosotros, que el edificio tiene, o monumento, tiene como 3 dimensiones de valor. El valor documental, es decir, el edificio es documento de sí mismo. Es decir, el edificio, si lo sabes leer desde la multidisciplina, te cuenta qué es lo que quiere ser, pero también es cierto que, además de ser documento de sí mismo, también tiene un valor arquitectónico. Está enrolado una corriente, una vertiente, representa un momento histórico de la arquitectura, tiene rasgos característicos que lo identifican y lo hacen propio de ese momento histórico, y por el otro lado también tiene un valor significativo, es decir, ese valor significativo es el mensaje que ese edificio nos está emitiendo permanentemente, y es aquel mensaje que es quizás el más interesante para mí de todos, que no es vinculado a la materia, sino a las técnicas y a las tradiciones de la conservación preventiva que yo debo ir generando como escuela, para que en el correr del tiempo se vaya generando las habilidades para conservar vivas las tradiciones, tanto sea lo inmaterial como lo material, es decir, las historias, la memoria, lo fotográfico, hoy lo videográfico, etcétera, tener una caja, una cápsula de tiempo, como a mí me gusta siempre llamarlas, para las generaciones del futuro, pero por otro lado también enseñar,
transmitir el saber hacer a las nuevas generaciones de cómo son las técnicas de la conservación material, es decir, cuál es la técnica para el estuco, cuál es la técnica para el vitral, cuál es la técnica para las maderas, para no cometer errores hacia el futuro y no tener que volver a reaprender continuamente en cada generación. Bueno, esto es muy interesante, nuestra historia con Antonio, porque cuando la Sociedad Central de Arquitectos hace unos años saca un número como hace temático sobre este caso llamado Patrimonio Desafío, lo invitan a Antonio González, ya famoso a nivel mundial, para escribir sobre la restauración objetiva, que es este método que él había desarrollado en la década del 80 del siglo pasado para Barcelona. Y ahí es muy interesante, yo también escribo un artículo sobre el molino en esa publicación, y me resulta muy interesante, porque yo, Antonio, siempre que producimos una obra y hacemos un libro sobre esa obra y citamos esta teoría que él había desarrollado en España, le mando a un ejemplar. Entonces, por fortuna, él dice, en este texto que está aquí agrandado, que la viabilidad de lo que él había planteado incluso fue muy discutido en la década pasada en España, porque también era bastante agresivo en algunas intervenciones y buscando la memoria e identidad, por ahí demolía agregados de algunos edificios que algunos consideraban que podían ser históricos, y especialmente dice que lo que nosotros hicimos en el Congreso de la Nación le da una profunda satisfacción. El día que nosotros declaramos que estábamos trabajando en la teoría o sobre los conceptos teóricos que Antonio había desarrollado en Barcelona. Así que tenemos un ida y vuelta permanente con Antonio. Bueno, y así es que aparece, ¿no? Hacia la primera década del siglo, cuando aquí estaba materializándose la Plaza del Congreso, este edificio que nos toca intervenir a partir del 2012. Y ahí sí, cuando llegamos a principios del 2012, de la mano de en aquel momento el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, se crea en lo que llamamos el Plan Rector de Intervenciones Edilicias, PRIE. Hoy ya creo que es bastante reconocido. ¿Qué es esto? Es una estrategia integral que implica trabajar en la recuperación y la preservación del patrimonio, pero que incluya también una adecuación, una mejora y una refuncionalización, no solo del palacio, sino de las dependencias anexas, para adecuar tecnológicamente todo el conjunto. Es decir, el diagnóstico era que el edificio estaba sobreocupado, era muy por demás utilizado. Entonces, hubo todo un proceso de reacondicionamiento de muchos anexos, que son edificios que se fueron creando con el correr del siglo alrededor del Congreso, tanto de la manzana enfrente del Senado como de diputados, la adquisición de nuevos edificios y la restauración también de algunos otros edificios que fuimos incorporando al patrimonio del Congreso, pero además el reordenamiento del personal administrativo para descargar los espacios ceremoniales y permitir volver a demoler agregados espurios. Por el lado, decir que estos siguen siendo planos que hoy están, otro tema interesante, toda la arquitectura pública argentina tiene un gran reservorio que es el CEDIAP, el Centro de Arquitectura Pública, que tiene digitalizados todos estos planos, y de los 1.800 planos que tuvo el proyecto original de Meano y del Ministerio de Obras Públicas de la Nación a principios del siglo XX, se conservan cerca de 450 digitalizados, que fue muy importante a la hora de juntarnos con todo ese material. Y un poco el convenio que tenemos con el CEDIAP, todos aquellos que trabajamos en la arquitectura pública, es, una vez que se terminan los procesos de intervención, entregarle la documentación digitalizada al CEDIAP para que siga incorporando esa memoria de la planimetría en general. Es un monumento histórico nacional del año 93, es el asiento del Poder Legislativo Nacional y se inicia cuando se propone en 1889, en la presidencia de Juárez Celman, esta ubicación. El primer congreso estaba en la Plaza de Mayo, y en 1895 se hace un concurso internacional, que nosotros con Fernando Aliata, el gran historiador platense de la UNLP, hicimos un libro que tuvo muy poca difusión con toda la historia del concurso que da origen al Palacio del Congreso y todos los valores que tiene presente, que sería muy extenso explicar, digamos, en una pequeña charla como la que estamos dando en este momento. Pero en 1895 se realiza el concurso, lo gana Vittorio Meano, en 1898 comienzan las obras, en 1906 se pone en funcionamiento el edificio, en 1908 casi plenamente, pero recién se concluye en 1946. Y así que tuvo un proceso con idas y vueltas bastante interesante.
Desde esta perspectiva, en este edificio, y aquí empezamos a ver fotos ya del proceso de los primeros años de nuestra intervención, con un equipo multidisciplinario en el que por primera vez en la historia del Congreso se aunan el esfuerzo de todas las direcciones y direcciones generales, que de alguna forma discutimos por el primer año qué es lo que debíamos hacer con el edificio, y se instaura el plan rector, y a partir de ahí se incorpora gente, se busca gente que estuviera ya trabajando en diputados y el Senado, se lo asigna al plan rector, o se contrata gente que va a suplir, digamos, tareas que no estaban previstas en la plantilla de aquel momento, y también se hace convenio con las universidades públicas, ¿no?, para la asistencia y el asesoramiento en temas muy específicos. Y de esta perspectiva, el PRI es inédito porque es la recuperación integral de edificios de gran magnitud en la Argentina, que implica dimensiones y aspectos que tienen una escala disciplinar enorme, y llegamos en su momento a trabajar con 9 universidades distintas o facultades de distintas universidades según la especificidad de cada una, desde la digitalización documental hasta el asesoramiento específico en los ensayos destructivos y no destructivos, ¿no? Este proyecto se enmarca entonces dentro de la política de recuperación del espacio público, una política que se llevó adelante allá en la segunda década del siglo desde la Nación, y se convierte en un modelo para nosotros único y fundante de lo que es la gestión del patrimonio, donde juegan un rol importantísimo, como decía, las universidades. Estos son trabajos de relevamiento realizados por, en este caso, la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería y Facultad de Bellas Artes, que nos ayudaron en la confección de toda la documentación del relevamiento. Y por el otro lado, vemos a la izquierda los pasantes trabajando en los equipos del Congreso, y a la derecha la tecnología, por ejemplo, para la recuperación de las esculturas de Víctor de Paul, este inmigrante que llegó de Italia, descendiente de Marco Polo, y que hizo el diseño y la materialización en Alemania de las esculturas que están en la cubierta, tanto la cuadria con la República al comando de sus riendas, como las Victorias Aladas, que ahí vemos que estamos desmontando con un diseño de andamiaje para el que colaboramos o colaboraron con nosotros la gente de Fuerza Bruta, que en aquella década era bastante reconocida, y nos diseñaron arneses y elementos de corredera para poder desmontar las esculturas, cambiarle la estructura interior que estaba corroída por una acción inoxidable y volver a montarla, recuperando los valores fundamentales sin perder ninguna pieza de recubrimiento. Los ensayos lo hicimos en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y esta es una foto para mí muy querida, porque esta imagen ya tiene ese equipo Madrid compacto desde hace casi 8 años, incluso algunos queridos amigos ya no están más con nosotros. Muchos se jubilaron y algunos fallecieron. Pero este era el equipo del PRIE allá por el, digamos, 2014 aproximadamente, en el que llevamos casi 2 años de trabajo pleno, y todos los que están vestidos de azul es ya el equipo de casi 50 restauradores que teníamos por aquel momento, que llegó a crecer en diputados hasta 120 restauradores, cuando ahora veremos alguna imagen del recinto, que ahí estamos en el recinto de diputados. Y bueno, estamos allí, todo el equipo técnico, y muchos de ellos hoy ya jubilados y algunos desaparecidos, como Miguelito Mármora, que fue el gran motor, junto con Ricardo Angelucci, que está en el centro de la foto, que hoy sigue siendo nuestro coordinador, tanto en el Senado hoy como en el Molino. Aquí estamos con las cámaras del canal, del Senado TV, en este caso, en relevamientos. Trabajamos con todos los equipos que existían en la casa, ¿no?, tanto en Senado como en diputados. Y bueno, ahí estamos relevando el estado del recinto del Senado, que todos ven allí descascarado totalmente la pintura mural de un alto valor. Y volvemos a hablar de la investigación, de la conservación, de la restauración y también de la difusión. Siempre trabajamos comentando, comunicando, haciendo libros, programas de televisión. Nos han acompañado tantos diputados de televisión, que hizo un gran estudio durante el mismo año en que nosotros empezamos. También se ayornó toda la parte de televisión del Senado, y bueno, nos siguen acompañando, y muchos de los videos que tenemos circulando en las redes son hechos por la gente de las 2 cámaras. Aquí estamos en la intervención con muy buenos fotógrafos, entrenamos fotógrafos en lo que a mí, yo siempre en las obras me junto con comunicadores, periodistas y con fotógrafos y videastas,
Yo creo que la mejor manera es de tener al mejor comunicador. En este caso, estas fotos son del fotógrafo Cano, Gabriel Cano. Ya por este momento ya llevamos 4 fotógrafos en todo este proceso que los fuimos entrenando. Guadalupe Alonso nos acompaña desde que empezamos en 2018 el Molino, pero ha habido otros también, e incluso los fotógrafos de la casa siempre nos han acompañado, pero básicamente en cómo estampar esta imagen para poder difundir hacia afuera, ¿no? Y creo que se ha logrado, van a que son fotos realmente muy, muy interesantes. Y después, bueno, el proceso, ¿no? Cómo ir resolviendo la catalogación de los procesos. Tenemos un protocolo ya aprobado por la Comisión de Monumentos para cada uno de los soportes del Palacio. Estos protocolos, los ven, estos son en forma de fichas. Aquí, estos son los esténciles, por ejemplo, de que fuimos recuperando la pintura mural, que estaba tapada por muchas manos de pintura posteriores, ¿no? Y seguimos trabajando dentro del transferir el conocimiento técnico por el saber hacer. El saber hacer es transferir lo que se va aprendiendo a los que son los responsables de seguir manteniendo el edificio. Y de alguna manera seguimos en línea con lo que habla la Declaración de Budapest del Patrimonio Mundial. Buscamos un equilibrio adecuado y equitativo entre conservación, entre sustentabilidad, como se decía en ese momento, en 2002, y hoy se llama sostenibilidad, y desarrollo. Ese gran equilibrio para nosotros está en lograr estos cambios y, por ejemplo, lograr que un diputado, por ejemplo, que tenía su oficina en este lugar que está en esa ficha, explicarle que no podíamos pintarle la oficina en 2 meses, que necesitábamos 6 meses para restaurarla y que tenía que irse a otro lado mientras se la restaurábamos y que iba a tener una oficina de las más lindas. Pero a veces ellos querían estar al otro día trabajando, ¿no? En su lugar. Y bueno, se trata entonces, estas son, por ejemplo, los trabajos en los acabados de mármol y semimármol, donde por un lado recuperamos el mármol original, previo a un desecamiento electroosmótico del edificio, a una reparación integral de cubiertas que ya vamos a ver, y luego la reintegración de los faltantes con técnicas de puntillismo pictórico. O por ejemplo, la el primer gran acto fue la restitución de las esculturas, de las réplicas de las esculturas de Lola Mora que habían sido cercenadas en 1921. Y bueno, fue un acontecimiento que logramos ponerlo el 1 de marzo del 2014 a la vista de la comunidad. Y ahí se ve, digamos, ya recuperada la iluminación de la cúpula y cómo estamos instalando las esculturas de Lola Mora. Bueno, este plan rector tuvo el aporte de distintos organismos públicos, un equipo multidisciplinario y basado en técnicas muy avanzadas de intervención, de representación, como decíamos, modelizado electrónico, veremos después algunas imágenes de detalle de esto, y comunicación. Producción de contenidos a través de los canales. Hay un muy lindo video de todo este proceso de Lola Mora, que se llama Lola Mora, la otra mirada, la pueden encontrar en YouTube, que fue dirigido ese documental, que incluso ganó premios en comunicación política hace años, y cuenta todo el proceso que hicimos con estas esculturas de Lola Mora. Aquí estamos, este es un detalle de una de las esculturas cuando estamos haciendo los calcos para reponer, ¿no? Y esta complejidad requiere intervención de un conjunto de especialistas, integración de saberes, aprender sobre el propio edificio, los valores, el significado, la arquitectura, los técnicos y los artísticos. Y el reconocer componentes, las particularidades edilicias, llegar a encontrar, por ejemplo, las canteras originales de la piedra del Congreso, que estaban desafectadas en Córdoba y en Tandil, con investigación, digamos, documental, con mucha gente que nos acerca datos y documentación, y bueno, así seguir avanzando. En este sentido, entonces, se trata de una propuesta de intervención integral que da respuesta a problemas técnicos, funcionales, ambientales, arquitectónicos y artísticos, conservando no solo los bienes materiales, muebles e inmuebles, sino pensando en la salvaguardia de los inmateriales y en los lazos que tenemos con la sociedad. Vamos a terminar, si me da el tiempo, y si no ustedes me interrumpen cuando les parezca que ya es suficiente. Si llegamos a terminar, tengo algunas fotos de visitas técnicas, ¿no? Mucho más contemporáneas. Entonces, como decía Antonio González, el quien tomamos este modelo de intervención y lo adecuamos a la idiosincrasia propia del contexto rioplatense, valoración del bien, pensar en la autenticidad, en los fines de la restauración, en el carácter multidisciplinar, en la gestión y en la participación. Acá todo el mundo opina.
Estos son fichas técnicas, ¿no? Y fotografías históricas que después sirvieron para recuperar la memoria, en este caso de las peluquerías de caballeros. El monumento es valorado desde diversos puntos de vista, tanto el documental como el histórico arquitectónico, según decíamos en esta técnica que había implementado Antonio González en Cataluña, y también la permanencia de los valores esenciales. La restauración, y esto lo dice la Carta de Venecia, es una disciplina científica, técnica, pero también es creativa. Pero no creativa en términos de lo que entendemos los arquitectos como agregar algún modelo diseñado por el arquitecto contemporáneo para quedar en la posteridad, sino que es la desaparición casi del arquitecto contemporáneo en función del destaque del arquitecto del pasado, y la creatividad está pensada en el diseño de la intervención para afectar de la menor manera posible la herencia del pasado, ¿no? Y obviamente esa relación de conocimiento que hay entre el edificio y el entorno, y lo miramos desde múltiples disciplinas, mucho más ahora en el Molino, en el que las componentes inmateriales son casi 50 y 50, ¿no? El edificio del Congreso entonces tiene un valor de identidad excepcional, es el símbolo de la República, como está allí, ahí estamos en proceso de restauración de la cuadriga. Un invierno, nuestros amigos de la empresa de Techos Dorfler y algún amigo de la Universidad Católica de La Plata, que fue alumno y colega, Sergio Ardoaín, que Silvia también conoce, que algún otro país conocerá, que es un escultor, arquitecto y restaurador, estuvo un invierno con todo su equipo restaurando la cuadriga, ¿no? Ahí arriba, mucho frío, subían a la mañana, le subíamos el café calentito y bajaban, se tarda casi 45 minutos en llegar a esa posición, ¿no? Desde el cero. Así que es un desafío cada una de estas intervenciones. Esta es una muy linda foto de Gabriel Cano desde la cúpula tomando la cuadriga, que es una imagen que pocos pueden ver, ¿no? Pautas entonces que permiten el control de obras entre el Congreso, los anexos, y diseñar las normativas internas y externas para la intervención del propio conjunto edilicio, ¿no? Nos basamos también en el documento de Madrid del 2011. Fuimos los primeros en el mundo en aplicar, que es llamada también documento Carta de Madrid, que es una reunión de especialistas del ICOMOS vinculados al patrimonio del siglo XX. Ustedes saben que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios tiene estudios temáticos en comités específicos. Hay uno del siglo XX que se ha ocupado de entender cómo son las intervenciones posibles según las tecnologías de vanguardia de los movimientos del siglo XX. Y ellos han declarado en Madrid, en el 2011, una serie de puntos a tener en cuenta, y nosotros a principios del 2012 los tomamos en cuenta y los pusimos en práctica dentro del plan rector. Entre ellos, identificar y valorar el significado cultural, identificar y evaluar la importancia del patrimonio del Congreso y sus anexos en esta relación con los criterios patrimoniales y las intervenciones a que debía ser sometida. Es decir, de alguna manera, todos estos elementos que están aquí detallados, con sus técnicas, con sus valores inmateriales que ya venimos relatando, tienen que ser conservados inalterables hacia el futuro, pero además tenemos que actualizarlo tecnológicamente. Entonces, por ejemplo, también dice la Carta de Madrid que nosotros adoptamos a administrar los cambios con sensibilidad, es decir, cualquier intervención debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de cualquier intervención han de ser minimizados, es decir, el concepto que ya estaba presente en la Carta Italiana del Restauro, o también esbozado en la Carta de Venecia, la primera carta contemporánea del patrimonio, que debe ser el concepto de mínima intervención. Se emplearán métodos de intervención suficientemente probados, no probar nuevos productos en un edificio de alto valor, para evitar que podamos en esa decisión de nuevos productos dañar la memoria, que sí que hay productos que deben ser no invasivos y reversibles. Y las reparaciones se llevarán a cabo de la forma menos invasiva posible, es decir, la mínima intervención otra vez, y los cambios tienen que ser, como decíamos, reversibles, es decir, se pueden revertir si hay una mejor técnica futura. También el respeto por la integridad del bien, es decir, las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural, es decir, el edificio a su vez, por esa componente significativa, es una pancarta, es un mensaje de sí mismo. El edificio además representa, en este caso, la República, ¿no? Uno de los poderes de la República. Los elementos significativos deben repararse o restaurarse más que sustituirse, si no hay que tirar a la basura los elementos, hay que ponerlos en valor, aunque no sean del todo simpáticos y nuevos, sino que sean originales.
Es preferible estabilizar, consolidar y conservar elementos a que estos sean sustituidos, y cuando sea posible, los materiales usados serán semejantes a los originales, pero se marcarán y fecharán para distinguirse de esto. Esto es un dato que nosotros venimos antes de la Carta de Madrid ya aplicando hace mucho tiempo y rotulando todas las nuevas incorporaciones que se puedan hacer para no engañar a un arqueólogo del futuro, lo decimos. Y bueno, este es el edificio ahí recién inaugurado, ¿no? Y que nosotros tenemos que tratar de poner en valor todos los días. Y estos son los planos fantásticos que cuenta el edificio y que fueron muy significativos a la hora de entender el proyecto original, que había sido modificado en muchos de sus aspectos. O las fotografías históricas, que siempre son interesantísimas de incorporar. Esta es una foto histórica del recinto de diputados, que vemos cómo trabajaban en las primeras décadas del siglo. Y esta son las fichas de intervención de cuando tuvimos que restaurar el recinto de diputados, en el que tuve reunión con las autoridades de la Cámara de Diputados y me miran a los ojos y me preguntan, ¿usted está seguro de lo que está diciendo, no? Yo tengo que decirle sí. Y a partir de ahí, convencer a todos los presidentes de bloque de que ellos iban a sesionar con andamios por sobre sus cabezas. Estos andamios, que como Silvia recordará que tenemos un piso técnico que no se puede apoyar nada en el piso, y tampoco desarmábamos las butacas, lo colgamos. Y ese andamio entró por una ventana del tercer piso, a través de una torre que elevamos el material, por una ventana que desmontamos, y está colgado y está contrapesado está todo trabajando a la compresión para evitar el volcamiento, calzado en las galerías y descolgado desde el tercer nivel hacia abajo. Es un diseño que hicimos con el arquitecto Brandi de ENAS, a propuesta nuestra, de cómo debíamos descolgar a nuestro equipo, porque la otra es tirar una silleta, que es una cosa bastante poco clara en este tipo de edificios. Así que armamos medio hemiciclo, rotamos el medio hemiciclo y después armamos el aire. Acá está viendo, lo ven arriba, cómo va creciendo esto. ¿Y qué se hacía? El día anterior se sacaban los plásticos, se aspiraba, ese día de sesiones los restauradores no trabajaban, y al día siguiente de las sesiones se volvía a trabajar. Aquí vemos cómo también está todo tomado, no hay nada perforando, agarrando el edificio, está todo con patitas y unos muelles para que el movimiento del andamio no raye la superficie. Y está colgado, y así aquí entramos por el tercer piso y estamos empezando a armar las primeras vigas. Era todo así complejo y propio de este edificio, es decir, la forma de moverse tenía que adecuarse a lo que mandaba el edificio. Ahí ven. Esta fue digamos, la mayor obra, la más compleja por el tamaño del recinto. Y esta es una estructura que está por arriba del vitral del recinto de diputados, que permite conservar y mantener preventivamente esta pasarela, el vitral que está encima de los diputados, fue uno de los primeros que restauramos, que estaba en pésimo estado, podía haber caído algún vidrio sobre los diputados en plena sesión. Ahí vemos todo el proceso. Vean cómo sacan las fotos, ¿no? A través de la perfilería, cuando retiramos los vidrios, que se ve abajo que estaban todas las butacas cubiertas, ¿no? Y bueno, hay fotos de esa intervención, encontramos cápsula de tiempo también en altura, hay gente que había dejado notitas del pasado y algunas monedas conmemorativas. Y también trabajamos en la restauración del mobiliario. Por ejemplo, estas son las bancas que actualizamos tecnológicamente, pero además se restauraron todas, y y claro, no podíamos dejar de sesionar, porque acá, si el diputado que tenía que poner la huella digital y dar el presente y votar, no podíamos sacarle la banca porque los votos no cerraban después. Entonces, ¿qué hicimos? 20 muletos, 20 calcos de bancas que íbamos rotando. Colocábamos un muleto, nos llevábamos una a restaurar y así de a 20, o de a 10 y de a 20, se restauraban, se canalizaban, volvían, y electrónica le volvía a pasar los cables, la alimentación de celulares, y después al final fue la incorporación de netbook para cada uno de ellos al final del proceso. Igual que los sillones, que tienen un contrapeso que marca la presencia del diputado, ¿no? De forma automática. Todo eso fue restaurado íntegramente. O fuimos recuperando en las barandas de las escaleras el acabado original, que tuvo que mucho tiempo después, como no lo podían mantener, había sido pintado de negro. Pero el original es este. Y eso fue recuperado en todas las escaleras
Estas son las primeras que restauramos de Diputados, hoy están todas recuperadas, incluso ya tuvieron otra segunda intervención. Hicimos todos los techos nuevos, pero con el zinc puro francés original, que había sido cambiado en muchos lados y todo estaba corroído por diferencia de potencial. Ven que estamos rehaciendo con el mismo perfil toda la estructura de las cubiertas, todo, incluso las esculturas restauradas. Incluso la cúpula que se ve reflejada allí, no se hizo de nuevo, sino que se trabajó recuperando el cobre. Lo que era zinc puro, que estaba deteriorado, se cambió por zinc nuevo, igual, de la misma valencia, y trabajamos en las esculturas, y ahí estamos viendo la imagen de la cúpula del molino que nos tocó años después intervenir. Bueno, imágenes de cerca de la cuadriga que conservamos, incluso la pátina del tiempo, ¿no? Consolidamos y completamos los faltantes y quedaron del color óxido que tenían originalmente. Ahí estamos desmontando, esta ya la vimos antes, bueno, el tamaño, ¿no?, de las esculturas de Víctor de Paul. Bueno, y bueno, trabajamos también sobre las maderas, es otro tema muy interesante, vamos a ir un poquito más rápido, porque si no se nos va el tiempo. Todo a bisturí, todo decapado con una gran mano de obra intensiva. Todos estos chicos son los que capacitamos en el taller de restauraciones, que hoy depende de... Conseguimos que el área de restauraciones pase del área de cultura al área de obras, en la gestión inicial, y después ya fue convalidado allí y está trabajando junto con los talleres, y también restauramos los cuadros. Tenemos un área que se ocupa de la pintura de caballete. Incluso estos cuadros, por ejemplo, del recinto más importante, el Salón de Honor, no se retiraron del lugar, son enormes cuadros, y se intervinieron con un andamio especial que diseñamos para llegar con torres de andamio cómodas para que nuestros restauradores y restauradoras puedan estar allí. O la recuperación de los estarcidos originales que estaban detrás de las capas de pintura, en muchos lugares del edificio. Habían sido opacados, ocultados. Ven allí cómo está retirando, con términos, con medios químicos y también bisturí, y van apareciendo, digamos, las capas del pasado. O la recuperación de todas las luminarias en forma integral y la actualización tecnológica. Hoy todo el palacio tiene luces LED. O, por ejemplo, estos son los estarcidos para rehacer, en base a los hallazgos, los faltantes. Pero ustedes que ven cómo se va decapando debajo de, hasta enduidos, aparecen las pinturas originales con... Esta es una habitación del tercer piso que fue recuperada integralmente. Ven cómo se va decapando, y esto es parte de uno de los grandes salones que se decapa a bisturí todos los agregados que se van incorporando después, o en las maderas también. Maderas que han sido pulidas y que tienen poca sección, ya no podemos volver a pulirlas. Entonces hay que retirar a bisturí, por ahí 50 personas durante 4 meses raspando a bisturí para llegar a la madera virgen, para luego hidratarla con cera y rehundir los clavitos, ponerle cera carnaúba para que no se vea el clavito y volver a lutar, y a partir de allí ya no aplicar otra cosa que no sea cera. Ahí los ven en el Salón de Honor, y canalizar por debajo de las guardas todas las nuevas instalaciones, ¿no? Que esa es la actualización tecnológica. Ahí los ven, cantidad de chicos trabajando manualmente sobre el piso. O inyectando, por ejemplo, consolidantes, etcétera, con nuevas tecnologías. Ahí en otra de las habitaciones, una buena foto de Gabriel Cano. Bueno, y en esto confrontando continuamente con la memoria del pasado. Estos son andamios que se hicieron cuando se estaba materializando el edificio, y aquí vemos las esculturas de Lola Mora que habían desaparecido. Ahora vamos a ver algunas imágenes de todo ese proceso. La paz, la justicia y el trabajo. Estas son fotos del CEDIAP de muy alta resolución y de grano fino. Muchas veces originalmente eran negativos de vidrio, y de estas pudimos ampliarlas para lograr la reproducción del posicionado. Van a ver ustedes, esta es la O del otro grupo escultórico, de estas son las originales. Todo esto había desaparecido, se había demolido todo esto, hasta la base. Y por planos, fotos, etcétera, fuimos a Jujuy a relevar cómo habían quedado separadas y enviadas a Jujuy. Esto es un sistema, fue el primer relevamiento láser que se hizo a través de una máquina multipunto, el relevamiento láser 3D, que disparaba y posicionaba punto por punto para poder modelizar y poder hacer los moldes, porque fuimos allí a relevarlas, armando andamios alrededor, pero sin tocar las esculturas.
para ver que se ponía la máquina relevando desde el techo, del costado, de arriba, de abajo, y se iban generando los modelos. Después, por una planta de mecanizado subcontratada, por control numérico computarizado, se hicieron los taselados y los moldes para reproducir entonces cada una de las esculturas. Ahí se está modelando las bases. Esta es cómo se trabajó con el taselado, digamos, para desmoldar y poder hacer el calco en yeso, primero en base de una resina, después como si fuera yeso, pero es sintético, se labraba el contramolde, es decir, el negativo del molde, y después se colaba con marmolinas, cementos especiales, estructuras metálicas interiores, y logramos el color del mármol original, sin vetas obviamente, porque esto es un mármol, digamos, reconstituido, digamos, y así se materializaron. Esto estamos modelando en 3D, esto es cómo se fue armando después de ese modelizado. Se mandó a limpiar a Estados Unidos para sacarle toda la suciedad que estaba incrustada, hasta las arañitas que tenía encima salían, hubo que limpiarle poro por poro y llegar a materializar, digamos, el conjunto siguiendo el modelo de las fotografías históricas, porque Lola Mora lo cortó en pedacitos y lo rearmó de otra manera. Entonces estaban los pedazos, pero la integración la sacamos de la foto. Y aquí estamos con los escultores trabajando en el retoque una vez que se moldeaban cada una de las partes, y esta es todas las esculturas cuando llegaron de los talleres. Está filmado ahí, es esa película que les cuento, está todo filmado esto. Y ahí es cuando lo estábamos montando y recuperando lo que para nosotros era la fachada original del Congreso. También hicimos una prueba piloto, que hacemos siempre prueba piloto, esta es la más importante, sobre la fachada de Combate de los Pozos. Estas son las fichas, las paso muy rápido con todo el proceso que hicimos durante 6 meses con Ingeniería de La Plata y con Arquitectura de La Plata, las universidades de aquí, para probar todo tipo de productos, 11 productos químicos distintos, pruebas de tracción de piedra, prueba de consolidantes de piedra, prueba de antigrafitis y pruebas de todo tipo de materiales para modelizar la intervención de fachada, que nos llevó varios años, porque recién la fachada que probamos nosotros en la prueba piloto, en la prueba que se hizo en la parte posterior, que ven ustedes aquí en todo este proceso, diseñamos con ingeniería elementos para probar el arrancamiento de las piedras. Muchos decían que las piedras de recubrimiento se caían. Bueno, no se caían, algunas que habrá fallado, pero estaban bien ajustadas. Aquí está poniendo pulpa con químicos para la limpieza de la costra negra, en fin. Y ven ustedes la diferencia, esto está sucio y esto está restaurado. Esta es una porción, hicimos una prueba piloto de arriba abajo, toda una franja completa, que la pueden ver todavía del lado Combate de los Pozos, ya se va ensuciando, tiene casi 8 años, y ven ustedes cómo se ve, se nota la diferencia, entre lo que está limpio y restaurado. Miren ustedes el bronce que aparece acá y que está pintado, igual que en las escaleras. Y esto ya lo vemos en la fachada, que hoy ven expuesta, sobre la avenida Entre Ríos. Ahí ya se ve toda la intervención completa, menos las ventanas que faltan. Y así generamos el plan maestro del Palacio Legislativo, que inventamos allá después del plan rector del 2015, que tiene un horizonte que para el 2035 esperamos haber dado vuelta todo el edificio, y ya llevamos casi el 90%, así que vamos bastante bien. Y decimos que conocimiento, reflexión, análisis de valor, ¿sí? Creo que estos son los puntos. Y esto es, como les decía, llegando allá a cómo lo mostramos. Estas son las últimas fotos antes del inicio de la pandemia, está claro. Estas son las visitas técnicas, recorriendo el edificio ya restaurado en el interior, o en proceso de restauración de la fachada. Este es el atrio principal, el atrio que está totalmente ya recuperado, los patios del lado del Senado. Es decir, en la primera época, diputado fue mucho más rápido que Senado. En el segundo, del 2015 al 2019, fue mucho más rápido el Senado que diputados, y luego ahora siguen parejos. Senado y diputados van bastante parejos. Depende de cada una de las titularidades, pero estamos haciendo todo el tiempo obras, todo el tiempo, y algunas duplicadas, obras que se han hecho 2 veces. Acá estamos con la gestión anterior a la actual, en las obras del Senado, o con Félix Bunge, que nos acompañó como vitralista en varias de las licitaciones. Aquí está con los vitrales de las galerías,
con todo el procedimiento. Estas son la documentación en una visita que tuvimos de la Comisión de Monumentos cuando estábamos haciendo la intervención de fachada. Este método de cuadricular todo, tener planimetría de todo y hacer intervenciones como la batalla naval, punto por punto, esto lo tenemos muy bien registrado en todas las intervenciones del Palacio, hay mucha documentación. Y todas las, como veíamos antes en la prueba piloto, seguimos con las fichas técnicas, el proceso del antes, fotografiado del durante y del después. Y bueno, este es el equipo técnico en la época que estábamos haciendo la fachada, que es la última obra que se hizo en el Palacio. Ahora se está licitando la fachada del lado Hipólito Yrigoyen. Y esto me pedían que muestre, obtuvimos por la intervención del recinto del Senado, el premio SICOP Sociedad Central en el 2018, y estas son las 3 láminas que nosotros presentamos al concurso, en el que vemos la ubicación del recinto del Senado, y lo ven, este es el eje que une con la plaza y con que si prolongamos Avenida de Mayo, la posición del recinto del Senado. Estas son fotos de cómo estaba el recinto del Senado, la historia, la posición, etcétera, porque esto se ve en muchos lugares. La planimetría con los desajustes documentados, sintéticos, los pliegos son enormes. Esta es la constitución de cómo estaba. Había perdido por demoliciones de años todo este frente que da al estrado del presidente o de la presidenta del Senado. Se había perdido, incluso las luminarias que tuvimos que rehacer. Por suerte eran iguales a otras, y había fotos de cómo estaban allí, así que se pudieron hacer. Y este es el resumen, de alguna manera, de la intervención. Ven que está andamiado totalmente, ven acá están sesionando los senadores, y hay un tablado, ahí sí, lo cubrimos por un tablado, arriba de sus cabezas. Yo tuve que ir a la reunión con la presidenta del Senado y los presidentes de bloque a decirles, miren, van a sesionar con un andamio arriba de sus cabezas y con 2 columnas, que son unas que se ven por acá, son 2 columnas, que tuvimos que buscar los planos de sediable, de estructura metálica del edificio, para calzar ese andamio de 3 pisos de altura sobre la propia estructura metálica. Pues este es un edificio igual que el CCK, que también me tocó intervenir, totalmente una jaula metálica. Entonces había que buscar los nudos metálicos donde estaban para poder descargar y no apoyar nada sobre el piso técnico. Sobre el tablado, arriba en este nivel, aparecía un tablado con las oficinas técnicas de toda la obra que hicimos de acá para arriba y después de ahí para abajo. Entonces ellos sesionaban igual, no había que hacer ruido ese día, y luego al día siguiente seguíamos restaurando. Así que este es el gran proceso, y logramos, en caso del recinto del Senado, ya integralmente intervenirlo, vitrales todo junto, toda la iluminación, recuperando el color luz que tuvieron las pinturas originales, la actualización tecnológica integral, la reversión de los sistemas de climatización para volver a usar los conductos históricos de aire caliente, y la recolocación de todas las luminarias históricas faltantes, y el retiro de estas cortinas bastante feas que alguien había puesto en algún momento por temas acústicos. Hicimos mediciones acústicas con laboratorios de la provincia y determinamos que con la gente vestida que asume, digamos, la vibración del sonido, no era necesario tener cortinas, entonces las sacamos y volvimos a mostrar, digamos, todo el acabado del mármol original, ¿no? Aquí estamos haciendo las visitas técnicas, ¿no? Justo antes de la pandemia. Ven que está, digamos, está todo el sistema totalmente restaurado, y están las pantallas incluso incorporadas en forma reversible sobre las bancas, ¿no? Y así quedaba entonces este recinto, y así se puede fotografiar si un día van a visitarnos. Así queda, digamos, retroiluminado ese vitral, recuperando incluso todas las ventanas perimetrales. El edificio del Senado creció, la parte del Palacio del Senado creció en un 4.º piso, que hace que estas ventanas no tengan luz natural, pero nosotros recreamos, igual que está al lado, que es el Salón Eva Perón, la retroiluminación, que también lo hacemos en el Molino, recuperando con pantallas de LEDs para que parezca la luz del sol, digamos, aunque hay un piso arriba. Recuperamos esa imagen y ese color luz, trabajando con mediciones de iluminación para ver cómo incide la luz sobre la pintura, y para que veamos el contexto de cada uno de los salones,
con la luz que tuvo en el origen. Ahora estamos trabajando con el gobierno de la ciudad para que la iluminación exterior, histórica, tenga el color de los filamentos del centenario, digamos, porque han cambiado los focos, entonces volvemos a tener una luz más cálida. Entonces todo lo que va a ser iluminación histórica, de restauración, de todo el contexto que se suma al trabajo de restauración de la fachada, va a tener los filamentos del color luz histórico. Y todo lo que es iluminación contemporánea, plana, como establece el Arquitecto, por ejemplo, la iluminación del patrimonio, va a ser neutra. Incluso también tenemos luz neutra aquí para que las cámaras de televisión no provoquen un desajuste y se vean otros colores en pantalla. Estamos evaluando cómo lo mismo hicimos en el Molino, lo mismo hicimos en Senado, y vamos a hacer lo mismo en Diputados para que tengan el recinto ya toda la iluminación, como se hizo en el Senado, absolutamente completa. Bueno, yo tenía, si tengo un minuto más, una pequeña peliculita de 1 minuto y medio, si me da lugar la compartida. Vamos a ver si dejo de compartir acá. Están aburridos, ¿no? No, para nada. Bueno, vamos a ver si encuentro el videíto, porque es un videíto muy cortito. Ahí está. Que hicimos con el Senado, es el último videíto que tenemos en el Senado. Con el PRI, el plan rector. Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, o sea, de mi parte creo que la verdad es que uno se queda esperando más porque estaba uno entusiasmado de todo lo que está viendo, y creo que me tomo unas palabras de la charla anterior, que vimos la obra del arquitecto Bonet, los ateliers del arquitecto Bonet, y creo Ahí trabajé también yo. Bueno, es Yo fui el asesor de la empresa constructora de esa obra. Mira, es fundamental la difusión de todo este trabajo, porque uno creo que a veces piensa que esto pasa en Europa o pasa en otro lugar, y no puede suceder acá en nuestro país. Y evidentemente esto se puede hacer, llevará más tiempo, llevará otra planificación, pero creo que hay trabajo para difundir y para que la gente conozca que el patrimonio se debe de reconocer, y en este caso se debe de restaurar. Eh, por lo menos más en el interior de la provincia seguramente es más complejo, pero tenemos arquitectura para
revalorizar. Guillermo, vos lo has dicho, has trabajado mucho en el interior, pero creo que la difusión, y es algo que recalcaste vos en cuanto a la toma de registro, a la fotografía, al video, es fundamental. Y creo que como institución nosotros tenemos el deber de hacer esto, no solo esta charla, sino poder difundir todo este trabajo, tanto el que hace el CICOP, el que hacen los arquitectos, o en este caso las instituciones como el Congreso de la Nación. Así que bueno, desde mi parte, agradecido de todo esto, todo lo que podamos ayudar desde el colegio a difundir este tipo de trabajos y al poder llevar a la matrícula todo este tipo de información. Estamos a disposición, a entera disposición. Y bueno, seguramente, y esperemos que en el final del año podamos sumar a estas charlas o dar el cierre del año, ya que vos también interveniste en la obra del Molino, una charla con toda la gente que ha participado en esa obra tan emblemática, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, gracias. Por favor, yo no sé si, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, está abierto obviamente el chat, o bueno, pueden abrirse la cámara o el audio y hacerla directamente. Pero bueno, obviamente empiezan a aparecer los primeros mensajes de felicitaciones y de reconocimiento de la charla, ¿no? Que eso siempre es tan importante. Hago una introducción a una pregunta. ¿Cómo fue ese cambio de poder hoy incorporar a toda la tecnología dentro del tema de la restauración? Porque es algo hoy muy requerido y nuevo para cualquier persona que está dedicada a la restauración de un edificio como este, ¿no? Bueno, ese tema, bueno, yo me especializo en gestión y en intervención tecnológica en general. He estudiado mucho, incluso estuve becado 3 años por Asorrestauro, que es un organismo de empresas vinculadas al restauro en Italia, que es donde han desarrollado tecnológicamente quizás las empresas más complejas de restauración patrimonial en términos digamos, de nuevas tecnologías están en Italia, y la forma de intervenir el patrimonio más allegada a lo que nosotros podemos hacer, para mí está en España, ¿no? Hay como un desarrollo tecnológico en Italia y un desarrollo conceptual y del conocimiento en España. No tanto en Francia, en el que, a pesar de que tienen grandes monumentos, yo he encontrado algunas diferencias importantes entre una forma de restauro y otra en cada uno de los 3 países, que son donde miramos normalmente. Entonces yo siempre me especialicé en estos temas y bueno, fui asesor también de Sagrada Familia, pues conocí a Jordi Bonet, que fue el director allá cuando estábamos haciendo La Plata, la catedral, así que estuve vinculado con ellos y capacité incluso a la nueva gestión de Sagrada Familia en 2011, transfiriéndole todo lo que habíamos aportado en tecnología en la Catedral de La Plata, que para mí fue la obra, digamos, que marcó un antes y un después en la historia patrimonial y de las nuevas tecnologías. Yo ahí había instaurado un poco la idea de lo que se llama monumento inteligente, ¿no? El tema del monumento que se controla a sí mismo, y para eso habíamos tomado contacto en aquellos años con la gente de los, como decía, Comité Científico de ICOMOS, tanto de vitrales como de los que hacían relevamientos fotogramétricos y geotopográficos. Es decir, las nuevas tecnologías son para mí centrales a la hora de tener que llegar a aplicarlas en forma no invasiva. Yo en el Congreso aplicamos por primera vez en la Argentina la desecación de los insectos xilófagos por microondas en el Salón Eva Perón, por ejemplo. Y es una técnica que yo traje de uno de los viajes a Italia. O por ejemplo, ahora para el Molino estamos por implementar un sistema de detección de incendios inalámbrico para evitar canalizar los espacios con... Hay ya varios nodos nuevos, que antes, bueno, en la Catedral de La Plata tuve que cablear todo y hacer análisis atmosférico y poner una reserva de agua de 200.000 litros bajo tierra, en fin, o trabajar con FM200, como también yo trabajé en la aduana Taylor, y ahí está el mural de Siqueiros, que tiene
un recubrimiento por detrás que se incendia, digamos. Entonces hubo que hacer una protección especial, y para eso implementamos los sistemas basados en gases inertes respirables como el FM200. En el CCK trabajamos con las normas NFPA, que son las normas norteamericanas. En fin, la idea es que las nuevas tecnologías son las herramientas que con estos criterios te ayudan a dotarle de seguridad a los edificios, de racionalidad y de no exagerar, digamos, las intervenciones alterando el espíritu, porque siempre hay técnicas no invasivas nuevas que evitan que vos destruyas el edificio para adecuarlo tecnológicamente, digamos. A veces está esa disyuntiva, ¿no? Por ejemplo, no vas a rotar todas las puertas hacia afuera en un edificio histórico, cosa que he discutido mucho, para que cumpla la norma. Es decir, ustedes saben que en Buenos Aires, por ejemplo, están las normas de PH, área de patrimonio histórico, te permiten incluso recuperar ascensores del pasado que tienen puertas plegadizas y no recambiar con puertas que arruinan todo el edificio, porque querer racionalmente cumplir una norma que está pensada para nuevos edificios. Bueno, ese rigor y esa negociación también te lleva a, cuando uno conoce esto, yo por ejemplo, para probar el tema de seguridad de incendios en los edificios es central. Entonces, lo que vos tenés que minimizar es la carga de fuego, no agregarle esclusas al edificio y desnaturalizarlo. Entonces hay que estudiarlo siempre con una mirada reflexiva, multidisciplinaria, y encontrar a veces soluciones, porque cada edificio, como dice Antonio González Moreno, te dice lo que quiere ser, si vos te sabés preguntar qué quiere ser. Ahora, si vos vas con un libreto que debo cumplir tal norma, el edificio patrimonial no cumple las normas estándar, tiene normas propias. Entonces, en definitiva, tenés que adecuar las normas, y que una norma puede ser que la carga de personas sea menor a un edificio contemporáneo. Por ejemplo, una sobrecarga. No tengo que destruir un edificio para que cumpla la norma CIRSOC contemporánea, sino que tengo que poner un limitador de carga de uso. Lo mismo pasa con la carga de fuego, en fin. O puedo trabajar con productos contemporáneos no visibles, por ejemplo, para evitar la carga de fuego en cortinados, sumergir las cortinas y transformarlas en ignífugas, usando la tela. Estamos haciendo esos estudios ahora para algunas obras, es decir, recupero la foto de la imagen de la cortina, pero la hago de algodón y la sumerjo en un producto que las hace ignífuga. Puedo reponer la cortina y no tengo carga de fuego. Bueno, es un juego entre esto. Y después los viejos edificios siempre tienen viejas tecnologías que tienen pases que tenés que descubrir y reutilizar todo. Por ejemplo, en el Congreso descubrimos, que Silvia recordará, los túneles, que con sus compañeros de hacía muchos años, y algunos jubilados decían, che, acá había unos túneles, ¿no? Empezamos a buscar y hay túneles en el subsuelo de la vieja climatización que después se dejó de usar, y se reutilizaron esos túneles para canalizar nuevas instalaciones. Y los entretechos también. Pero bueno, cada edificio tenés que estudiarlo y te va diciendo qué es lo que quiere ser. A mí lo que me parece sumamente interesante es cómo a lo largo de las diferentes gestiones del PRIE se pudo mantener, ¿no? Realmente eso, ¿cómo pudieron lograr mantener la gestión durante tanto tiempo y que no hubiera cambios? Porque eso también influye, o sea, no solo en la continuidad del trabajo, sino también en la profesionalización de la gente, ¿no? En los oficios, que es una de las cosas que más se sufre hoy en día, ¿no? La falta de mano de obra especializada y la preparación en los oficios que ya se van perdiendo. Entonces, bueno, que actúe también en el tiempo, me imagino que le da una especialización a la gente que está ahí, que es muy interesante. Pero ¿cómo Sin se hace para duda. mantener ese programa así en el Por eso tiempo? digo, el primer destinatario del mensaje patrimonial es el comitente. Vos tenés que te tiene que entender el comitente, en este caso, que son muchos comitentes, porque son todos los legisladores, ¿viste? Entonces, Claro, ¿cómo hablas con los que? Y hablas a través de las reuniones con los presidentes de bloque. Yo he tenido que ir a explicar, que yo he ido, desde el principio del PRI tenía que iba con las autoridades de obras, con el secretario, con Ricardo Angelucci, que era el secretario administrativo de diputados en aquel momento, que fue el motor junto con Julián Domínguez del inicio de esto, se sumó enseguida al Senado, ir a explicar, digamos, qué se quería hacer, pero en un ida y vuelta. Deberíamos ir por este camino.
había una decisión política fuerte de ir por ese camino y de bancarse que hay gente que le iba a molestar que le restaure su oficina, pues lo tenía que sacar de la oficina o mandarlo a otro edificio y que no vuelva a la oficina, porque esa no era una oficina, era un pasillo tapiado con Durlock, qué sé yo, ¿no? Es decir, y así esa negociación política, yo la había aprendido de alguna manera cuando me tocó en la Catedral de La Plata, tuvimos que generar la ley. Y yo siempre trabajo en las obras, trato de generar el marco regulatorio para que se haga la obra. Difícilmente acepte un trabajo que ya está lanzado en una dirección, porque me es más difícil, si no se interpretó el origen y cómo se van jugando las decisiones, enderezar algo que ya viene mal definido. Entonces, lo que para mí es central es ser franco y decir, bueno, esto, como nos pasa a los arquitectos en cualquier obra, hay que hacer tal cosa, dura tanto tiempo y cuesta tanta plata. Si vos haces lo que dijiste, duraste ese tiempo y costó esa plata, y te dan una segunda instancia. Ahora, si vos en la primera dijiste, tarda 5 días, tarda 25, cuesta 3 veces más, y hiciste un desastre, evidentemente no seguís. Y a partir de allí, y sentarse con la... Porque yo les digo, a veces hablando de política, uno los ve pelearse en televisión, pero son todos amigos los políticos, digamos, no es que discuten ideas, pero después se están almorzando juntos, cenando juntos, conversando, hablan entre ellos, no se pelean todo el tiempo, como se lo ve a veces en la pantalla de televisión. Entonces, la idea es que haya algo que sea común, y ese algo común es que la gente los empezaba a felicitar por lo que estaban haciendo en conjunto. Entonces, empieza a decir, el patrimonio tiene una llegada a la gente común. Y el político, si lo felicitan por lo que está haciendo, yo me acuerdo, por ejemplo, en aquella época, como en todas, había unas diferencias políticas, había medios de comunicación que, como era el poder del momento, se oponían. Y la mejor manera que teníamos en aquel momento era que el presidente de Cámara invitaba a los periodistas, digamos, entre comillas, opositores, a tomar un café con él, les explicaba privadamente, estamos haciendo tal cosa, y después los llevaba a que nosotros le contemos qué estábamos haciendo. Y después me maravillaba decir, che, mirá que va a ser el comentario fulano de tal, el editorial, porque estuvo en tal lado. Y decía, no se me caen los anillos en decir que están haciendo una cosa que está bien. Y a mí me habían contado otra cosa, ahora que lo vi, vos ves esto en acción y decís, bueno, está bien, qué sé yo. Y por eso digo, ser transparente, hacer de la mejor manera posible, y la mejor manera es mostrar resultados. Para eso necesitas un tiempo inicial en que vos te tienes que dar confianza, arrancás con una gestión que te da el espacio. Y a partir de ahí, las otras gestiones ven el resultado, porque además las otras gestiones fueron políticos que estuvieron allí y que después fueron, por ejemplo, varios que fueron diputados, después fueron senadores o presidente del Senado, y nos llama y dice, quiero hacer lo mismo que hicimos en la otra gestión. Es decir, ya Claro. esa continuidad la pide el mismo político, porque le habías arreglado la oficina, porque tuvo accesibilidad, porque vieron resultados, porque la gente felicitaba a las autoridades de aquel momento. Es más, en el último cambio de gobierno en la Cámara de Diputados, el anterior presidente de Cámara, hicimos una recepción en el Molino, y ahí se reunió y se abrazaron el que salía y el que entraba, en el patrimonio. Y eso ni se difundió nada, fue un acto, una reunión, una recibida del nuevo presidente de Cámara, y el lugar fue el Molino. Y se Sí, transforma en el escenario, ¿no? Claro. Quería hacer un comentario que me acuerdo que hace unos años, Guillermo, vos te acordarás, con el tema de la restauración del interior del Congreso, a SICOP nos solicitaron recomendar profesores para formar los equipos técnicos, Sí. con esto que preguntó recién Gabriela, ¿no? Y creo que fue, no sé si fue Isabel Contreras o... No, eso fue algún para otro... el Molino, eso fue para cuando No, empezamos. no, bueno, fue para el Molino, pero Sí. también me acuerdo que fue para el Congreso, que nos han pedido en algún momento... No, nosotros, claro, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nosotros tenemos una forma de trabajo en que lo venimos aplicando hace mucho tiempo, es dividir la obra en complejidades, es decir, no licitar un edificio completo, sino aprender a hacer las pruebas piloto y licitar una pequeña obra o una mediana obra, o hacerla con los restauradores. Ahora, los restauradores los fuimos capacitando, y muchas veces hubo gente del SICOP que nos capacitó, o que era profesor del SICOP y se incorporó a colaborar, sí, o fue contratado, etc. Y por otro lado también, nosotros les pedimos a las empresas que se presentan
que tienen que venir sí o sí con un asesor en patrimonio. No puede presentarse una empresa que no tenga. Entonces, yo no puedo como comitente decirle, porque me preguntan, bueno, está bien, dame el listado, no, anda al SICOP y preguntan al SICOP quiénes son los especialistas y elegir uno del SICOP. Por eso van al SICOP y preguntan quién es especialista en madera, quién es especialista en piedra, y así han pasado un montón de profesores del SICOP porque las empresas lo van a buscar para que cumpla el rol de asesor, y para mí significa tener un profesional que entienda de qué estamos hablando y que organice el tema en las empresas para recibir lo que nosotros estamos esperando. Y nosotros lo puntuamos, lo valoramos eso a la hora de si tiene que tener antecedente y conocimiento cuando se presentan en las licitaciones públicas, tanto diputados del Senado o ahora del Molino. Y ahí sí aparece el SICOP ciertamente, porque casi todos están enrolados en este organismo, ¿no? Sí, y quería hacer otro comentario respecto de esta beca que vos tuviste y que yo también tuve en el 2019 en Italia, donde hay un día de esta semana de Restoration Week, un día donde se hace una feria, que es muy interesante, una feria en Ferrara, donde asisten todas las empresas de tecnología con lo más avanzado que vos te imagines. Entonces ahí podés ver todo lo que se te ocurra de unas nuevas tecnologías, cómo las aplican, porque también hemos ido a recorrer obras donde se aplican estas tecnologías, y realmente se los recomiendo porque es fantástico. Ves cosas que no te hubieras imaginado, porque acá en Buenos Aires yo no las había conocido y no sé si las comercializan o si es fácil acceder Algunas a sí, ellas. yo he conseguido que las empresas, incluso también envía a la Feria de Ferrara empresas. En este mismo marco, este es una convocatoria que hizo desde el año 2000, yo fui 2014, 2015 y 2016, tanto a Florencia como Ferrara, que Desde eran las dos Florencia, ferias. claro, sí, me acuerdo. Florencia y Ferrara. Sí. Y que Ferrara es la feria que se hace todos los años. Y ahí van muchos empresarios de Sudamérica a buscar nuevas tecnologías y a buscar alianzas estratégicas. Por eso muchas veces las empresas italianas buscan un partner. Hay varias empresas italianas que tienen sede en Brasil, también como Ibix, que hace la aerosaviatura, por ejemplo, que es un microarenado para limpiar piezas con una recolección también de los detritos. En fin, hay muchas cosas muy interesantes que uno puede, o podés importar alguna máquina o contratar. Nosotros, por ejemplo, siempre hacemos pruebas, pero por ejemplo en el Molino estamos probando, para toda la marquesina hicimos la aplicación de hielo seco a presión. Y que es fantástico, que limpia todo y no deja ningún residuo. En pleno Callao de Rivadavia, imagínense que no podíamos arenar nada. Así que ahí aplicamos hielo, y que se aplica en la industria, y nosotros lo acomodamos a aplicarlo al patrimonio, ¿no? Así que siempre estamos investigando, porque hay técnicas de aplicación de hielo seco en Europa, especialmente en Italia y Alemania. Uno escucha que lo que están haciendo, pregunta cómo es y busca algún personaje local que pueda estar desarrollando la misma técnica, aunque no sea para el patrimonio, y adecuarlo y usarlo para el patrimonio. Sí, claro. Nosotros hemos aplicado en el edificio de elefantes, en el zoológico, partículas de aluminio. Sí. Lo que pasa es que hay una pérdida importante, porque se recupera muy poco y es muy caro. Pero ha quedado fantástico, sí. Es una buena de técnica. microaerosaviatura, si tirás, hasta se hace muchos aplican cáscara de nuez molida también, que es menos que el aluminio, rompe menos que el aluminio. El aluminio rompe un poquito, pero es micropartícula, con lo cual saca una pequeña capita, no es un arenado que está prohibido. Que es muy agresivo, claro. Claro. Sí. Bueno, y ahora el equipo de restauradores pasó al Molino, ¿o? No, tenemos 3 equipos. Nosotros empezamos con un equipo en diputados que llegó a tener 120 personas cuando estábamos haciendo el recinto, y después quedó más o menos en 90 personas. Después en el Senado creamos un equipo que hoy tiene 50 personas, y en el Molino creamos un equipo distinto, y ahí hicimos convenio con el SICOP, y Isabel y yo, capacitamos a los primeros 30, y hoy tenemos 40 especialistas en el Molino, que empezamos en el 2018, así que ya llevamos varios años, y se van entrenando y capacitando. Hoy son especialistas en los estucos, en maderas, en vitrales. Y tenemos asesores externos por especialidad. Lo tenemos a Cristian Untoilich, que es asesor en madera, que trabaja, por ejemplo, en la Embajada de Estados Unidos,
a Marcela Cedrola, que es la gran especialista en conozco, análisis sí. bioquímico, que está con nosotros, incluso tiene un contrato con diputados y la usamos para que haga los análisis de todas las tres áreas. A Paula Farina Ruiz como especialista en vitrales, quizá una de las más reconocidas vitralistas, la primera que empezó con nosotros en la catedral, en el taller que armamos hace 20 años en la Catedral de La Plata, y después se especializó en Francia, la primera argentina que estudió en Francia vitrales, y que llevó después al equipo de diputados 2 años seguidos a capacitarse. 8 o 9 chicos de vitrales de diputados fueron a especializarse en Francia. Así que vamos creciendo gradualmente. Cedrola la recuerdo porque fue alumna de la escuela Claro, taller. claro. Y hay muchos restauradores. Muchos de la escuela. Pues vos sabés que yo fui profesor histórico hace muchos años y que yo, muchos de los egresados de la escuela taller, yo los he convocado Sí, claro. a trabajar y sé los pergaminos que tienen. Así que eso Es que es muchos de fundamental. ellos eran profesionales, ojo. Sí, sí, sí. No No, y era incluso que... los chicos qué sé yo, me acuerdo un equipo cuando yo restauré en el año 2004, 2005, hicimos la Municipalidad de Ensenada, y ahí convoqué a unos chicos egresados de taller y a un profesor, a Luis Vie, no sé si te acordás de Luis Vie, que era Sí, cordobés, claro, que que fue se fue profesor, para Córdoba, que sí. se fue para Córdoba, pero antes de irse a Córdoba trabajó con nosotros acá, y armamos y a una empresa contratista que tenía que ahí empezamos a aplicar la técnica de limpieza por vapor a alta presión. Una empresa que limpiaba el caucho de la pista de Aeroparque, y aplicamos esa técnica para sacar las capas de pintura sobre simipiedra. Y todo el restauro lo hicimos con este equipo de chicos de la escuela taller y un profesor de la escuela taller que lo dice. La empresa dice que vos tenés que subcontratarlos a ellos, y la municipalidad puso los andamios, en fin, y Un trabajábamos con lo mix, que no sé, claro. un mes, porque era la época de los decretos 132 que te daban, la provincia subvencionaba con muy poca plata, y había que hacer obras con poca plata. Pero hicimos muchas obras por el 132 y esa fue una muy interesante con chicos de la escuela taller. Sí, Sí, claro. Y además contrataron otros grupos de alumnos con Nora Lucy, que estaba a cargo del museo, del Congreso. Nora estaba a cargo Y, del taller de restauro con nosotros. y me acuerdo que primero contratamos 4 alumnos que le dimos todo el equipo y demás, que eran alumnos de la escuela, Sí. y después ella siguió trabajando con muchos alumnos de la escuela, me Muchos, muchos, acuerdo. muchos. Y en Sí, su sí. momento queríamos firmar un convenio que nunca se produjo hace unos años, ese famoso convenio para que tuviéramos pasantías incluso de alumnos en el Congreso, pero Sí. nunca me lo firmaron ese Congreso. Porque nunca nos dejaron avanzar en nada Bueno, de eso, ¿viste? O sea que estábamos medios, pero hemos hecho un gran trabajo también. Así sí, que, y ahora vi que han licitado y se terminó el trabajo de la fachada al frente del Congreso. el frente está terminado. Está terminado, sí, que Jorge fue asesor ahí. Jorge fue asesor hasta el anteúltimo año. Y Sí, después no siguió. Con la pandemia ya él no siguió y lo reemplazó Eduardo Scagliotti en la última época, y los técnicos a cargo, Mónica Simón y Manuel Cibano, que son dos chicos muy macanudos, estuvieron a cargo de la jefatura de obra de esa obra, y quedó bastante bien, y ahora se licita, quedó muy el bien, Senado sí. licita el lateral de Hipólito Yrigoyen esa obra la hicimos en base a la prueba piloto que les mostraba hoy, ¿no? Pero Se fue había una hecho en 2014. licitación, estuvo una empresa Sí, es una trabajando ahí. empresa, una empresa. Ah, Sí, sí. No, sí, esas sí, obras ya son para empresas, no es para los restauradores. Las obras claro, medianamente grandes. Nosotros ya hemos hecho como, no sé, como 50 licitaciones, porque por ahí se licitan las luminarias, por ahí se licitan partes, claro. los herrajes, por ahí se licitan restauro de puertas, por ejemplo. Mm. Y otras, pues lo hacemos con los restauradores. Depende del apuro, del volumen, Marilena Mazzantini, que es miembro de la comisión directiva, también fue asesora de una empresa que trabajó en puertas, me Ajá. acuerdo, de diputados, hace de esto como Sí, 6 sí, me años. acuerdo, sí, sí. ¿Queda, Guillermo, después un equipo de mantenimiento o algo por el estilo? Esa es la idea, Ah, esa es la idea, que que el equipo técnico perdure, que el equipo por eso vamos entrenando a profesionales jóvenes. Te digo que estoy yo muy contento porque los jóvenes que se iniciaron con nosotros en el 2012, hoy son los que dirigen los equipos, tanto en diputados, los profesionales jóvenes recién recibidos que empezaban por aquel momento, hoy son subdirectores, directores de los equipos de obra y de restauro, tanto diputados del Senado como del Molino. Ujú.
Porque como decía Gaby, bueno, es parte de esa continuidad para poder mantener Así es. al oficio o al profesional en un lugar de trabajo, ¿no? Sí, claro, claro. Ujú. Y el entusiasmo, además, porque esto genera entusiasmo. Y después sí tenemos siempre un periodista al lado, o los estamentos de comunicación de la Cámara o de las cámaras, y comunicadores. Eso es importante para traducir el mensaje a la comunidad. Y Claro. tanto en el plan rector del Palacio, con incluso el canal de televisión, o los dos canales de televisión, difundiendo, y así el video que acabamos de ver, ese lo hizo el Senado TV, y el que pueden ver de Lola Mora lo hizo Diputados y Senado en su momento, y hay mucho material. Si googlean PRIE van a encontrar pequeños videitos, es decir, muchas cosas hechas por los canales con gran tecnología, con profesionales muy preparados, ¿no? Digamos, y que nosotros tratamos de que se acerquen a esta mirada patrimonial y lancen el mensaje que ayude a que las generaciones futuras, digamos, lo sigan conservando, ¿no? Perfecto. No, es sumamente interesante, la verdad que es sumamente interesante. Para los que estamos también en el interior, digamos, también es importante entender esto de que tiene que haber gente especialista en patrimonio en las intervenciones en las obras, ¿no? Porque eso también en el interior cuesta entender que no cualquiera puede agarrar una No. obra, intervenir en obras tales como los palacios municipales o las escuelas normales, ¿no? Que en todos los pueblos hay una escuela normal, un banco provincia, bueno, que tiene que haber mano de obra especializada, que tiene que haber una licitación, ¿no? Con un pliego de condiciones donde haya puntos importantes en esto, ¿no? Y eso no suele suceder, y bueno, eso también hay que darle un poco de publicidad, ¿no? Mira, yo me acuerdo que en el gobierno de la ciudad, cuando el casco histórico era una dirección, todos los pliegos de licitación tenían una cláusula que decía que tenía que haber un especialista en patrimonio. Y esto te Claro. hablo desde el año 2013, ¿no? Eso No yo hice es, los primeros pliegos. claro, no, pero yo me acuerdo, estaba RECE Sí, como sí, la dirección de infraestructura, claro. Lo nosotros hacíamos juntos. preparábamos, Era patrimonio, infraestructura, y yo claro. hacía los primeros pliegos. Esa parte la escribíamos nosotros cuando estábamos con Nani en la primera época. Sí, nosotros preparamos el proyecto y lo Exacto, pasábamos a infraestructura y exacto. en el pliego de licitación era como imprescindible, ¿viste? Y se Estaba pedido de respetaba. principio. Sí, Sí, sí. Claro. sí. O Hicimos sea varias que, iglesias en aquella época. Varias sí, es intervenciones en verdad. iglesias. Varias Hasta el iglesias. plan de, ¿cómo se Hicimos llama? la rectificación de la calle, no sé si vos te acordás, Balcarce, Chile. Claro, Hicimos claro, toda la claro. rectificación de la calle desde casco histórico. O Así sea es. que fueron Muy muchas linda cosas. época esa, Sí, fue de muy hacer muchas interesante. Después, cosas, sí, sí, de proponer mucho y de hacerlo además, ¿no? Con mucho sí, entusiasmo. sí. La verdad que fue la época que yo más recuerdo con mucha felicidad, de gustarme ir a trabajar todos los Era días. apasionante. Y bueno, fue cuando Sí, nació la escuela taller también. también, claro, sí, es cierto, hacíamos de todo. La verdad, todo Sí, nos sí, tenía gustaba. mucho entusiasmo. Sí. Bueno, está bueno. Bueno, Bueno, yo creo que no hay, bueno, hay felicitaciones, obviamente, Guillermo, por el trabajo, que ha sido todo muy interesante. Hay un comentario de Matías Godoy que dice: felicitaciones por el trabajo, muy interesante, demostrando que en nuestro país tenemos la capacidad y excelencia de llevar a cabo restauraciones de primer nivel. Agradece la invitación. La verdad que sí, vale la pena, ¿no? Mira, hoy sí. en muchas universidades están, es decir, en algún momento no había carreras de posgrado. Bueno, yo, por ejemplo, soy Ujú. profesor de varias de ellas y creé varias, pero nunca tuve la especialidad. Si yo aprendí como profesional independiente a hacer esto desde la historia de la arquitectura, uno llegó desde las cátedras de historia de la arquitectura a hacer patrimonio, ¿no? Tuve la suerte de, bueno, de empezar con Gazaneo allá en los años 70, que fue el primer presidente de Como Argentina, y ahí conocer a Jorge Bozano y acompañarlo a Jorge Bozano en toda la carrera hasta que se jubilara. Y hoy seguí teniéndolo, porque estoy en la Universidad Católica junto con él también, después de muchos años. Pero básicamente es eso, ¿no? Es que crear gente que se vaya especializando. Hoy cualquier
cualquier especialidad hay que estar continuamente aprendiendo. Y el patrimonio es una de ellas. Digamos, como hay especialidades en hospitales, especialidades de otro tipo, ferroviarias o lo que fuera, pero el patrimonio, digamos, es una de ellas. Y bueno, hay que seguir estudiando, o formal o informalmente, pero hay que seguir estudiando siempre para hacer la mejor, para dar la mejor respuesta como profesional. Bueno, yo creo que podríamos ir cerrando. No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra duda. Parece que no. Bueno, espero haber sido claro. Sí, súper. Bueno, Muchísimas muchas gracias de nuevo Guillermo. por la invitación y bueno, para lo que necesiten acá estamos. Muy bien. Seguramente te Bueno. convocaremos para fin de año a ver si podemos hacer la charla sobre la confitería del Molino. Bueno, con mucho gusto. Gracias, Bueno. Guillermo. Gracias a todos. Gracias, Gaby, por la coordinación de todo. Gracias, Cristina. No, por favor. Bueno, nos veremos en la próxima charla.